¿Qué tal amigos? Continuando con la segunda parte de esta serie de videos de introducción a microcontroladores con Easy Learning en colaboración con Electrónica Funcional. Vimos en el capítulo pasado lo que fue la definición de los microcontroladores, sus tipos, los diferentes tipos de memoria, una pequeña historia, el procesador, la arquitectura y sus características. Ahora vamos a continuar con lo que son las interrupciones. ¿Qué es una interrupción a nivel de microcontroladores y a nivel computacional? Las interrupciones, por lo general, son causadas por los periféricos del microcontrolador. Estas ponen en pausa la ejecución principal del programa para ejecutar las instrucciones que se encuentran en el ISR, o mejor conocido como el controlador de interrupciones. Más adelante vamos a ver lo que es esto. Una vez se ejecutan las interrupciones del ISR, se reanuda la ejecución del programa principal. En palabras más sencillas, tenemos por ejemplo acá que tenemos un programa principal que corre instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos un bucle principal o el programa principal que se está ejecutando. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es cuando se pone en pausa este programa principal para darle paso y ejecutar lo que el bloque de código que tiene esa interrupción. Por ejemplo, acá tenemos que el ISR, que es el controlador de interrupciones, tiene un bloque de código. Ese bloque de código puede llamar a más programas o a más bloques de código. Pero en síntesis es que el programa principal se pone en pausa para ejecutarse el programa que saca este bloque de código que se encuentra en el ISR. Ahora, llevando eso más a la vida real del día a día de la programación de microcontroladores, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, para medir el ADC, que es convertir de análogo a digital, vamos a medir, por ejemplo, una señal de un sensor o cualquier instrumento que tengamos conectado a nuestro microcontrolador. Para eso se utiliza una interrupción, ya que simplemente se le dice al ADC empieza a medir y cuando termine de medir tú me avisas para yo tomar ese dato. Así que el programa principal no espera que termine de medir, simplemente se envía a medir el ADC, el componente como tal ADC, empieza la medición y cuando tiene la medición completa se produce lo que es una interrupción en el programa principal. Este programa principal se pone en pausa en el momento que se encuentre y se ejecuta el código que tenga el vector o el ICR de la interrupción. De esta forma podemos poner pausa el programa principal, leer el valor de ADC, tomar ciertas decisiones, llamar otros bloques de código, etcétera. Una vez termine este bloque de código, vuelve de nuevo a nuestro programa principal. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los tipos de comunicaciones. Por ejemplo, en comunicación serial, podemos enviar, transmitir en cualquier momento la información. Pero para recibir información por el RX, tenemos TX y RX en comunicación serial o WART. Para recibir información no siempre esperamos una función infinita que se quede esperando cuando hay información nueva, cuando hay data disponible para leer, sino que ponemos una interrupción que se ejecute cuando encuentre alguna data nueva en el buffer del puerto serial. De este modo se pone en pausa el programa principal, se lee lo que tengamos en el nuevo en el buffer de serial y con esta información ya puede seguir ejecutándola en el bucle principal o tomar ciertas decisiones basado en esa información. Otro ejemplo también sería, por ejemplo, los push button. El microcontrolador no siempre está esperando a que cambie de estado los pines o que presioné un botón y estaba en cero, ahora está en uno, está en uno, ahora está en cero, o que tuvo un flanco de bajada, un flanco de subida. No, esto también se hace con interrupciones. De esta forma, por ejemplo, le ponemos que el pin 1, cuando se ponga a 1,
que me haga una interrupción. De esta forma, cuando el pin cambia a 1, es que va a entrar a esta parte de código, va a tener una interrupción. Entonces, en esta parte de código que fue llamada por la interrupción, podemos poner que cuando el pin 1 se ponga 1, que me prenda un LED, cuando se ponga 0, que me lo apague, o cualquier otro tipo de lógica que queramos implementar. Luego que termine de esta interrupción, vuelve, como le dije anteriormente, vuelve al programa principal. Básicamente esto es una interrupción. Estamos en nuestro programa principal y por cualquier evento que cause una interrupción, se pone en pausa, se ejecuta el bloque de código que tiene la interrupción y luego continúa con el programa principal como iba, reanudando las funciones. Eso es lo que es una interrupción. Ya visto lo que son las interrupciones a nivel de microcontroladores, continuamos con los periféricos. Podemos ver esta imagen es de ABR Atmel, en el cual se ve muy bien lo que son los diferentes bloques de periférico, la CPU, la flash, bien dividido todo lo que son las comunicaciones, lo que son entradas, salidas. Vamos a ver más a detalles todos estos tipos de bloques. Los periféricos son componentes conectados a la CPU, los cuales se clasifican en entrada-salida de propósito general, temporizadores y contadores, conversor análogo digital o ADC, también de DAC, de digital hacia análogo, puertos de comunicación, comparadores, modulador de ancho de pulso o también llamados PWM y memoria de datos volátil y no volátil. Esos son los periféricos que tenemos por lo general en los microcontroladores. Recuerden que existen microcontroladores que son especializados en algunas funciones. Por ejemplo, algunos que ya vienen con Wi-Fi. Eso es un periférico de ese microcontrolador. Otro viene integrado con Bluetooth, que también es un periférico de ese microcontrolador. Algunos tienen sensores de temperatura, que es un periférico propio de ese microcontrolador. Aparte de esto que están listados acá. Estos que se han listado son lo mínimo que debe tener un microcontrolador por lo general. Vamos a ver este diagrama de bloque de los periféricos completo de lo que es el Atmega 328P. Este es el fabricante Atmel de los ABR. Ya saben que la CPU y un microcontrolador no es lo mismo. Un microprocesador puede estar dentro de un microcontrolador. Acá podemos ver el vivo ejemplo donde tenemos la CPU, que es un microprocesador. Tenemos acá desglosado que son las memorias. Esto es una flash, un tipo de memoria, una EEPROM, un tipo de memoria, una EEPROM if, otro tipo de memoria, y tenemos otra SRAM, que es otro tipo de almacenamiento. Estas son las memorias, como le dije. A nivel de periférico podemos ver que existen lo que vimos en el video anterior. Este diagrama lo pueden encontrar en la hoja de datos de este microcontrolador de la Atmega 328P y tiene lo siguiente. Tenemos el bus de data, como podemos ver en las diferentes arquitecturas, la Newman, por ejemplo. Tenemos el bus de data, tenemos el bus de entrada y salida y vamos a ver cada uno de ellos. Acá en el bus de entrada y salida tenemos los puertos. ¿Qué son los puertos? Los puertos son un conjunto de pines que sirven de entrada y salida, que son digitales. Por ejemplo, aquí tenemos puerto PB, PC y PD. Son puerto B, puerto C y puerto D, los cuales se componen de los siguientes pines: del 0 a 7, de 0 a 6 y de 0 a 7. Pueden tener diferentes cantidades de entrada y salida los puertos. Todos los puertos se pueden configurar, los pines de los puertos se pueden configurar como entrada o como salida, porque son de usos generales. Hay funciones específicas que ya son para controlar un puerto completo, para mover un bit entre un puerto y entre otras funciones. Acá tenemos los GPIO-R, son ya parecidos a los puertos, pero ya son pines más específicos. Esto lo pueden encontrar en la documentación de este microcontrolador.
Acá tenemos lo que son los TC0, ese es Timer Counter 0. Este es un timer que también funciona como contador de 8 bits. Acá tenemos lo que son los registros de este timer, este es un periférico, al igual que los puertos de entrada y salida. También tenemos el puerto SPI. El puerto SPI es un tipo de comunicación el cual por lo general utiliza cuatro cables que son para MISO, MOSI, el clock y la selección del chip al cual va a recibir o leer la información. Acá te dice los pines a que está conectado. Tenemos lo que es el análogo convert. Tenemos análogo con comparador. Este simplemente te compara si un voltaje es mayor que otro y te da un 1 o un 0. Ese es lo que hace este periférico. Acá tenemos una referencia interna que es compartida entre el comparador análogo y el ADC. El ADC sí me convierte de análogo a digital. Acá tenemos cuáles son los pines que están disponibles. Acá dice que de 0 a 7 y de 0 a 5 están disponibles para trabajar como pines de entrada de ADC. Recuerde que los pines de ADC, cuando se van a utilizar en modo ADC, hay que configurarlo en los puertos como entradas. También tenemos lo que son, vamos a seguir en esta misma secuencia, STWI, tenemos SDA y SCL. Esto es comunicación I2C, el cual consta de simplemente de dos cables y se puede comunicar diferentes dispositivos en un mismo board, como memorias micro CD, memoria EEPROM, entre otros componentes. Tenemos el WART 0. Este es un puerto serial, también conocido como WART, el cual consta con RX, TX y acá un pin de clock. Pues se van a utilizar full duplex o half duplex, pero por lo general se usa half duplex con RX, TX. Continuando con los demás periféricos, tenemos Timer Counter 1, Timer Counter 2, el cual el Timer 1 es de 16 bits, mientras que el Timer 2 para este microcontrolador es de 8 bits, al igual que el Timer Counter 0. Cada uno tiene sus ventajas, desventajas, sus usos y diferentes configuraciones. Acá tenemos las external interrupt, que son interrupciones externas. Estos son pines específicos de este microcontrolador que nos permiten detectar cuando un pin se puso a 0, cuando se puso a 1, cuando hubo un flanco de bajada, por ejemplo, si cambió de estado de 0 a 1, o cuando hubo un flanco de subida que cambió el estado de 0 a 1, perdón, y de 1 a 0 cuando es un flanco de bajada. Tenemos estas cuatro configuraciones: cuando está en 0, cuando está en 1, cuando cambió de 1 a 0 y cuando cambió de 0 a 1. Todo eso se puede configurar utilizando estos pines descritos acá del puerto D de 0 a 6 y del puerto B de 0 a 7. También el puerto PD y PD2 son pin change interrupt. Continuando con el ADC, ya hablamos de ese periférico. También tenemos lo que son watchdog timer. Este, este reloj lo que hace es que cuando se activa, si el microcontrolador se queda frenado en alguna función o algún cálculo que pase X tiempo y no dé respuesta, este reloj lo que hace es que reinicia el microcontrolador completo y lo enciende de nuevo para que no se quede pegado en una secuencia de código. Acá tenemos la parte ya que es la supervisión de energía, no se puede se resetea el micro, la alimentación que va a ground, la alimentación que va a VCC. Y acá tenemos lo que son la generación del clock, el cual tiene el reloj interno de 32.768 kHz. También funciona con cristales de diferentes frecuencias. Estos son ya externos. Acá te dice los pines que van conectados. Y por último tenemos ya lo que es el debug.
El debug es para ir ejecutando el código paso a paso desde la PC e ir monitoreando en tiempo real todas las variables, a qué función entra, cómo va cambiando el código y los diferentes valores que tienen las variables. En síntesis, estos son los periféricos generales de un microcontrolador. Puse como ejemplo este Atmega 328 porque es muy común y la mayoría de escuelas lo enseñan y casi todos lo hemos utilizado. Para los que van iniciando en este mundo, pueden buscar información sobre este y verán que es muy fácil de aprenderlo. Continuando con los demás temas, podemos ver que seguimos cómo se programa un microcontrolador. Ahora vamos a hablar un poco de programación a alto nivel. ¿Cómo se programa? Bueno, para programar un microcontrolador se requiere de lo siguiente. Se requiere de un IDE, que es el ambiente donde se va a programar. Por ejemplo, Visual Studio Code, Visual Studio, Atmel Studio, algunos IDE basados en Eclipse, otro por ejemplo Arduino es un IDE. También tenemos los IDE de CodeWario, que era lo que usaba Frisker, entre otros. También necesitamos de lo que es un compilador. Un compilador no es más que un programa de computadora que los programas que codificamos en el IDE nos los convierte a un lenguaje ya entendido por las computadoras o el microcontrolador, que es un lenguaje de máquina de puros ceros y uno, como vemos acá. Las funciones que decimos if, else o un bucle o todo lo que hacemos lo hacemos en el IDE. Ya el compilador se encarga de convertir esa sentencia en código ya binarios, listo para ser corridos por una computadora o un microcontrolador. Acá tenemos que también se requiere de un programa. Un programa son las sentencias y códigos que se le ordenan al microcontrolador para que funcione. También necesitamos herramientas para pasar los binarios, ya que nosotros hacemos nuestros códigos en las computadoras, se compila, se convierten a binarios, pero esos binarios necesitan ser transmitidos de una forma u otra al microcontrolador. Para eso son estos tipos de herramientas. La mayoría son USB, serial, u otras tienen algunos puertos ya especializados para comunicarse con el microcontrolador. Pero en síntesis lo que hace es que el código binario que ya está compilado se le pasa al microcontrolador para que éste ya lo pueda ejecutar. Y por último ya necesitamos lo que es el microcontrolador, que es el que va a ejecutar ya los programas compilados. Vamos a hablar un poco de lo que son los lenguajes de programación para microcontroladores. Existen diferentes lenguajes que podemos utilizar para microcontroladores, pero acá le listé los más comunes o los más utilizados hasta la fecha. Existen muchos más, pero actualmente se utilizan mayormente estos. Se usa el lenguaje ensamblador, ASM, son las siglas. Se utiliza mucho el lenguaje C más que otra cosa, ya que trabaja con Arduino y con todos los demás microcontroladores de forma nativa. También se pueden programar con lenguaje C++. Este ya es más orientado a lo que es la programación orientada a objetos, te dan muchas ventajas. Y también ya de alto nivel tenemos lenguajes como Python, C# y JavaScript. Estos últimos son ya orientados a objetos completamente y son lenguajes de alto nivel. El más usado actualmente sigue siendo C por todas las facilidades que nos brinda y porque se adapta a todos los microcontroladores. Y ya hay micros que están empezando con Python, con MicroPython, como son los de Adafruit, como la Raspberry Pi, como es el SP32, entre otros.
Para los que desean iniciar a trabajar con microcontroladores, los invito a mi canal Easy Learning, en el cual se trabaja con diferentes familias como son Frisker, AVR Atmel, PIC, STM32, SP32, entre otros. Ya que vimos lo que es cómo programarlo, podemos continuar con las familias de microcontroladores. Existen muchas familias de microcontroladores y fabricantes, las cuales no están todas listadas acá, pero acá les dejo lo que es una pequeña lista de las principales. Tenemos lo que es Atmel, también conocido como AVR. Estos son los fabricantes del micro que le enseñé anteriormente, el Atmega 328P. Se usa mucho también en Arduino. Recuerden que Arduino es solamente un IDE, pero el microcontrolador lo hace otro fabricante, por ejemplo Atmel. También tenemos lo que son ST Microelectronic. Este fabrica lo que son los STM32, 32F4, 32F103, entre otros. Tenemos lo que es Microchip, que son uno de los pioneros en este mundo de los microcontroladores, bien conocido por los PIC 16F y entre otros. También tenemos lo que son los Expressive, los cuales son los fabricantes de los modernos microcontroladores SP32, SP8266, que incluyen ya módulo Bluetooth y módulo Wi-Fi. También tenemos lo que son la familia Frisker, o que ya actualmente se conoce como NXP, en lo cual tienen diferentes y poderosas familias como la Corefire o los mismos Freedom. Y por último acá listado tenemos los Texas Instruments, o estos no son tan uso hobby, comercial o educacional, más bien su fuerte es la parte industrial. Tienen muy buenos microcontroladores, los cuales vale la pena verlo y las bondades que brinda cada uno de ellos. Continuando, vamos con las aplicaciones de los microcontroladores. Como saben, los microcontroladores tienen bastante aplicaciones en todas las áreas de electrónica, entre las cuales podemos listar estas pocas que están acá, pero se dividen en bastantes áreas. Podemos listar, por ejemplo, en la industria del sector automotriz, podemos ver que está lleno de microcontroladores, los automóviles hoy en día por dentro. En la industria de los electrodomésticos, casi todos los electrodomésticos del hogar tienen ya microcontroladores, ya sea cualquier sistema automático que tenga un reloj, que tenga algo de comunicación, que tenga una interfaz, una pantallita, todo ya viene con un microcontrolador integrado. En las tecnologías de la información y comunicación, ya todos los dispositivos como teléfonos, celulares, router, wifi, entre otros, todo ya viene con un microcontrolador. Y tenemos en la industria multimedia, ya sean los grabadores de cámara, de video, procesadores, entre otros. Ya todo esto viene también con lo que son microcontroladores. Las aplicaciones son bastantes. Prácticamente todo lo que procesa datos, se mueve, sensa, toma información, transmite información, contiene en el fondo un microcontrolador. Por eso que son bastante amplias ramas de lo que es el mundo de los microcontroladores. Pero acá les resumo básicamente cuáles son sus principales áreas, pero tiene muchas áreas. Esto fue una pequeña introducción a los microcontroladores, la segunda parte. Espero les haya gustado y nos dejan saber en los comentarios si cuáles temas queremos abundar más o cuáles quieren que se desarrollen más a fondo.